이젠 다 컸는데 왜 자꾸 왜 지급해 정말 컸다는데 oh yeah. Buenas tardes, yo soy Trejo Pérez Itlal Iraíz, pertenezco a la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud y actualmente curso el tercer grado de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Hoy voy a hablar acerca del manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Comenzando con la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que es provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados, y esto puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, pero en especial a los pulmones. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria del tipo gram positivo, es una bacteria inmóvil, además es una bacteria no formadora de esporas ni cápsulas y se caracteriza por tener un crecimiento lento. En cuanto a la patogenia de la tuberculosis, esta se inicia cuando un paciente tuberculoso bacilífero. ¿Qué significa bacilífero? Estos son aquellos pacientes que eliminan la micobacteria a través de la tos, los estornudos y secreciones respiratorias. Mientras un paciente respiratorio tenga contacto con alguien que no esté infectado, el no infectado va a hacer lo que es la inhalación de bacilos, que va a provocar una inflamación pulmonar inespecífica, que esta a su vez va a ser provocada por fagocitosis de los bacilos por macrófagos. Y esto va a realizar un transporte a los ganglios ciliares, que son aquellos que se encuentran adyacentes a los bronquios principales y vasos ciliares. También va a provocar el foco de Gone. Este es un término que se utiliza para referirse a una lesión primaria en el pulmón causado por la bacteria, que además aparece en una persona que no se encontraba previamente infectada. Estos en conjunto van a completar lo que es el complejo primario de Ranke. Esta es la asociación entre la lesión de Gone y la calcificación de los ganglios linfáticos ciliares. Estos juntos van a realizar la bacteremia, que a su vez va a ser causado unas siembras orgánicas postprimarias. En cuanto a la epidemiología en México, según datos de la Organización Mundial de la Salud, hubo entre 23,000 y 37,000 casos nuevos de tuberculosis, con una tasa de 23 casos por 100,000 habitantes. Hay varias formas de tuberculosis, que es la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Comenzando por la tuberculosis latente, las personas con esta infección no se sienten mal ni tienen síntomas, por lo que se considera una infección asintomática. El único signo que puede presentar es una reacción positiva en la prueba cutánea de la tuberculina o una reacción positiva a una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Mientras que en la enfermedad de tuberculosis, las personas son consideradas contagiosas y pueden propagar las bacterias de la tuberculosis a otras personas. La tuberculosis, como ya habíamos mencionado, especialmente afecta a los pulmones, pero no son los únicos órganos que pueden ser órganos diana para esto. También puede ser el cerebro, el hígado, el corazón, el estómago, los riñones, el intestino y el aparato reproductor tanto femenino como masculino. Comenzando con la tuberculosis pulmonar, esta se puede adquirir por la inhalación de gotas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La infección pulmonar resultante se denomina como tuberculosis primaria, y la infección, que puede permanecer inactiva o latente por años. También puede haber algunas personas que pueden presentar una reactivación de la tuberculosis. Como en cualquier patología, la tuberculosis también tiene población en riesgo, que en especial en este caso son adultos mayores, bebés y niños, personas con desnutrición y personas que mantengan contacto con alguien infectado por la tuberculosis. También hay que tener especial precaución con personas con sistema inmune debilitado, ya sea por VIH-Sida, quimioterapia, diabetes mellitus y medicamentos inmunosupresores.
Hay varios síntomas que alertan de la enfermedad de tuberculosis, entre los que están el adelgazamiento, la anorexia, diaforesis, cansancio excesivo, y también puede presentar tos durante 3 o más semanas, la hemoptisis y dolor en el pecho. 이젠 다 컸는데 왜 자꾸 왜 지급해 정말 컸다는데 oh yeah. Para sintetizar el cuadro clínico pueden presentarse síntomas generales, síntomas que presenten un compromiso respiratorio y síntomas que se pueden evaluar mediante un examen físico. En los síntomas generales está la astenia, anorexia, sensación febril vespertina, la sudoración nocturna, pérdida de peso y cefalea. Y con los síntomas que pueden presentar un compromiso respiratorio se encuentran la tos seca, tos productiva, hemoptisis, disnea, dolor torácico y derrame pleural. El examen físico puede ser inespecífico, pero de igual manera puede haber el aspecto febril, el soplo cavitorio, crepitaciones en las partes altas y dorsales del tórax, sibilancias, adenopatías periféricas. El diagnóstico de tuberculosis puede ser mediante un examen físico, un diagnóstico microbiológico, radiología, anatomopatología y un viraje tuberculínico. Comenzando con el diagnóstico microbiológico, puede ser por medio de 2 estudios. El primero es la baciloscopía. Esta tiene una sensibilidad del 70% o mayor, una especificidad del 100%. Aquí está como indicación realizar 2 baciloscopías a todo aquel que presente síntomas, y las muestras que se tomen deben ser a primera hora de la mañana, evitando contaminar la muestra. En caso de que el paciente no haya expectorado, se debe recurrir al esputo inducido mediante la técnica del clapping torácico o las nebulizaciones con suero fisiológico. Estas ya son técnicas más invasivas, por lo que es preferible utilizar la muestra de expectoración espontánea, pero también se pueden recabar estas muestras por medio del contenido gástrico, el hisopado laringio, el lavado broncoalveolar y la biopsia. El segundo estudio microbiológico que tenemos es el cultivo de Koch. Este se considera como el gold estándar, ya que permite un diagnóstico con certeza. Es mucho más sensible que la baciloscopía, ya que permite detectar desde 500 bacilos por mililitro. La única desventaja que presenta este cultivo es que los resultados demoran de 4 a 8 semanas debido a la lenta capacidad de división de la Mycobacterium tuberculosis. Este cultivo presenta indicaciones en pacientes sintomáticos respiratorios o en pacientes que presenten alguna recaída de la tuberculosis o población bacilar escasa. La imagen que se muestra en pantalla es una baciloscopía positiva a tuberculosis. Los puntos que se ven son lo que se conoce como la bacteria de Mycobacterium tuberculosis, ya que, como había mencionado anteriormente, esta es una bacteria que se considera gram positiva, lo que significa que tiene una reacción a la tinción de gram. Mientras que la siguiente imagen es una del cultivo de Koch. Dentro del diagnóstico también están los estudios de gabinete, en la que entra la radiografía de tórax. Esta cabe mencionar que no descarta el diagnóstico de tuberculosis y debe combinarse con estudios microbiológicos. Esta radiografía se debe realizar tanto al inicio como al finalizar el tratamiento. Esta no hace diagnóstico ni pronóstico. También no hay una imagen patognomónica en tuberculosis, lo que significa que no hay una imagen específica o algún dato específico que nos indique que el paciente tiene tuberculosis. La tuberculosis activa determina sombras más blandas y algodonosas que la residual. Lo que se va a buscar en una radiografía va a ser la localización en las partes altas y dorsales de los pulmones de alguna opacidad, lo que son las infiltradas en el árbol en brote. También puede presentar nódulos,
Se puede buscar fibrosis y retracciones localizadas, también calcificaciones o las cavidades de paredes limpias. Esta es una imagen de una radiografía de tórax normal, que si la comparamos con la siguiente, que es una radiografía que ya presenta tuberculosis en el pulmón derecho, se puede apreciar una constante diferencia, ya que aquí se presenta una pequeña opacidad que no se ve en la anterior. Y esta puede ser tanto individual como presentarse numerosas o aún más grande, como es el caso de la siguiente radiografía. En cuanto al estudio de anatomopatología, este se basa en la demostración de granulomas calcificantes con células de Langhans. Esta se puede obtener mediante una fibrobroncoscopía, una punción percutánea de un nódulo periférico, una videotoracoscopía o una toracotomía exploratoria. Este es lo que se ve al microscopio de una muestra anatomopatológica de un paciente con tuberculosis recabado de manera de una toracotomía exploratoria. Hay otra forma, que es la broncoscopía. Esta se va a hacer uso del broncoscopio, que va a entrar por la tráquea a través de todo el canal hasta llegar al bronquio principal izquierdo. De aquí en donde se va a hacer una observación y una recabación de muestras para poder llevarla a un estudio anatomopatológico. El más conocido dentro del diagnóstico de tuberculosis es el viraje tuberculínico. Este tiene indicaciones de estudios epidemiológicos, una prueba de aproximación diagnóstica tanto en niños como en adultos, una identificación de pacientes de alto riesgo y una evaluación de la respuesta a la vacuna BCG. Esta muestra se debe hacer de la siguiente manera. Con una jeringa, al igual que con la vacuna BCG, se aplicará el biológico de manera intradérmica, lo que va a provocar una pápula. Y de acuerdo a la medición de esta pápula es que nos va, después de palparla, observarla e inspeccionarla, nos va a arrojar el resultado ya sea positivo o negativo a tuberculosis. Esta es una prueba rápida, ya que se puede presentar el resultado dentro de 10, 15 o 20 minutos. Para el manejo clínico de un paciente sintomático respiratorio, se debe considerar que toda persona que se presente con tos y expectoración por más de 15 días ya se considera como un paciente probable a tuberculosis. Aquí, para comenzar el manejo, se debe mandar realizar 2 baciloscopías, que puede haber 2 posibles resultados, que sea positivo o que sea negativo. En caso de que sea positivo, se debe iniciar con el tratamiento. En caso de que sea negativo el cultivo, se debe reconsiderar el diagnóstico y hacer la segunda baciloscopía. En caso de que sea negativo, se debe hacer una radiografía para hacer un diagnóstico diferencial. En caso de que la segunda sea una reacción positiva, se debe iniciar con el tratamiento. Y de aquí ya se debe iniciar con la entrevista, con el interrogatorio y cerciorarnos que esto tenga un cuadro compatible con tuberculosis. Esto ya va a estar rectificado tanto por baciloscopía, por 2 pruebas y por la radiografía de tórax. Y comenzando con el tratamiento, este puede ser de 4 maneras. La primera es el tratamiento asociado, que se utiliza para evitar la selección de bacilos resistentes. El prolongado para erradicar el bacilo y evitar recaídas. El supervisado se utiliza para asegurar que el paciente lo reciba de forma completa. Y el normado, este es de acuerdo a las pautas preestablecidas anteriormente, ya sea por el médico o por la situación del paciente en específico. Para comenzar con el esquema primario del tratamiento, son 5 fármacos que se basan en isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Aquí en el esquema primario se considera una fase diaria y una fase trimestral. En la fase diaria son 50 dosis que se debe realizar durante 2 meses a 10 semanas. En la isoniazida se debe administrar 300 miligramos
600 miligramos de rifampicina, 1500 miligramos de piracinamida y 800 miligramos de tambutol. Mientras que en la fase trimestral, que consta de 48 dosis durante 4 meses o 16 semanas, se basa en 600 miligramos de isoniazida y 600 miligramos de rifampicina. También puede haber un esquema en caso de una recaída. Aquí se utilizarán fármacos como la kanamicina, etionamida, moxifloxacina, piracinamida y el etambutol. Aquí igual habrá dos fases, la fase inicial y la fase de continuación. La fase inicial tendrá una duración de 4 meses. Aquí los fármacos se administrarán de la siguiente manera: 750 miligramos de kanamicina, 750 miligramos de etionamida, 400 miligramos de moxifloxacina, 1500 miligramos de piracinamida, 800 miligramos de tambutol. Después de esto comienza la fase de continuación, que es durante 6 meses. Aquí se elimina la kanamicina y se continúan con los otros 4 fármacos, pero con diferente gramaje. La etionamida 750 miligramos, moxifloxacina 400, piracinamida 1500 y el etambutol 800 miligramos. Al considerar un paciente de tuberculosis se debe tener un control en su tratamiento, ya sea tanto para evitar una recaída o para evitar complicaciones que pueden tener complicaciones desde leves hasta fatales. Aquí en el tratamiento se debe evaluar la eficacia, ya sea con una baciloscopía mensual o con un cultivo al segundo mes de que se haya terminado el tratamiento. También se debe hacer una radiografía tanto al comienzo como al 6º mes de tratamiento, esto para tener una certeza de reacciones adversas. Como ya había mencionado, puede haber una tuberculosis tanto pulmonar como una tuberculosis extrapulmonar. 이젠 다 컸는데 왜 자꾸 왜 지급해 정말 컸다는데 oh yeah. Y a pesar de que el pulmón es el órgano diana por excelencia de la tuberculosis, cualquier otro órgano y sistema puede verse afectado. La epidemiología de la tuberculosis extrapulmonar, esta supone que el 10 al 20% del total de tuberculosis tienen una frecuencia notablemente incrementada en pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, ya sea por VIH, diabetes mellitus o que consuman algún fármaco que sea un inmunosupresor. Hay varios tipos de localizaciones de la tuberculosis extrapulmonar. Si exceptuamos la afectación pleural, la localización más frecuente es la ganglionar, siguiendo la urogenital y por último la osteoarticular. Existen más, pero estos 3 son los más frecuentes y el resto son las localizaciones muy infrecuentes. Existen varios tipos de tuberculosis extrapulmonar. Algunas que vale la pena mencionar son la linfadenitis tuberculosa, la linfadenopatía cervical, la tuberculosis renal, la tuberculosis de vías urinarias y la tuberculosis genital. La afectación del sistema nervioso central por la tuberculosis incluye principalmente 3 formas clínicas, ya que, como había mencionado, puede afectar a varios órganos y en este caso nos centramos en el sistema nervioso central. Aquí las principales 3 formas clínicas son meningitis tuberculosa, tuberculoma intracraneal y aracnoiditis tuberculosa espinal. Con la tuberculoma intracraneal. Este está constituido por un foco conglomerado de calcio
¿Qué es esto? El Casium se caracteriza por la presencia de líquido pleural purulento que contiene gran cantidad de bacilos tuberculosos. Estos se originan a partir de tubérculos tras una bacilemia hematógena. Su presentación clínica es similar a la de una masa cerebral. Aquí está una tomografía cerebral con un medio de contraste que evidencia múltiples tuberculomas, ya que se puede presentar tanto en un solo hemisferio, en ambos hemisferios, con un solo tuberculoma o con más de un tuberculoma. En cuanto al tratamiento, puede haber un manejo quirúrgico, pero estas lesiones, si no se tratan bien, se puede complicar una meningitis fatal, por lo que se prefiere el uso del tratamiento médico conservador, salvo teniendo las excepciones de los casos de hidrocefalia obstructiva o comprensión del troncoencéfalo. Aracnoiditis tuberculosa espinal. Esta no es común en países de Europa ni América. El proceso inflamatorio tiene lugar a distintos niveles de la médula espinal. Aquí los síntomas se van a ir produciendo de una forma progresiva, ya sea durante semanas, meses, y al final puede abocar en un síndrome meningio, que este síndrome meningio va a presentar un dolor espinal o radicular, hiperestesia o parestesia, la parálisis de la motoneurona inferior y la disfunción vesical o recta. Para el tratamiento, se debe iniciar con isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. También va a tener una duración de 2 meses durante su fase inicial. De aquí se va a valorar si se puede avanzar a la segunda fase. En cuanto a la meningitis tuberculosa, esto ocurre después de la primoinfección tuberculosa o una reactivación producida por una bacilinemia, con consiguiente la diseminación de focos tuberculosos al sistema nervioso central. El cuadro clínico se va a dividir en 3 fases, que se conocen como pródromos, la fase meningia y la fase patética. Aquí, comenzando con los pródromos. Inicia a las 2 o 3 semanas y se caracteriza por una clínica insidiosa que puede presentar malestar general como cefalea, febrícula y cambios en la personalidad. Si llega a avanzar a una fase meningia, los síntomas neurológicos se van a presentar, como es el caso del meningismo, que es la inflamación de las meninges, la cefalea intensa, vómitos, confusión y signos de focalidad neurológica. La última es la fase patética. Aquí en esta fase la velocidad de la enfermedad se acelera, por lo que pasa el paciente de estar en un estado confusional a un estado de estupor e inclusive al coma, así como también puede producir crisis convulsivas y hemiparesia. Su diagnóstico se puede hacer por medio del análisis del LCR, por una baciloscopía y cultivo de LCR, la neuroradiología y la prueba PCR. En cuanto al tratamiento, debe ser iniciado en base a una fuerte sospecha clínica. En cuanto se tenga la sospecha, debe comenzar con el tratamiento, ya que nunca debe ser retrasado, ni siquiera por la obtención del diagnóstico, ya que el retraso en el tratamiento, incluso por unos pocos días, puede ser peor que incluso dar un tratamiento inapropiado.
Aquí el tratamiento se recomienda el régimen de 3 tuberculostáticos, que incluye isoniazida, rifampicina y pirazinamida durante 2 meses sin interrupciones. Seguido a esto, se va a administrar la isoniazida y rifampicina solamente durante 7 a 10 meses, esto si la cepa es sensible. Aquí se considerará que pueden existir resistencias cuando el paciente provenga de áreas endémicas o en aquellos con historia de tratamiento tuberculostático previo. Y también se debe tener una consideración especial con aquellos pacientes que han estado en contacto con personas que tengan una tuberculosis multiresistente. Aquí ya mencionamos acerca de 2 tipos de tuberculosis, tanto la pulmonar como la extrapulmonar. Hay que dejar en claro que si bien los pulmones son la célula o el órgano diana al que afecta esta bacteria, no son el único. Ya vimos que puede afectar tanto al hígado, a los intestinos, al aparato reproductor, a los riñones o al encéfalo. Aquí también vimos las características de la Mycobacterium tuberculosis. Ya conocimos que es una bacteria inmóvil y una no formadora de esporas ni cápsulas. Hay que saber diferenciar también tanto la tuberculosis, la infección latente y la enfermedad por tuberculosis, ya que hay que diferenciar que un paciente con infección latente no es un paciente que presente riesgos de contagio. Puede presentar la tuberculosis sin tener síntomas y sin tener el riesgo de contagiar a otra persona, mientras que un paciente con la enfermedad presente de tuberculosis, ahora sí, este puede presentar un riesgo potente de infección. Y esto sería todo. Gracias por su atención.